Lo primero de todo, gente. Julio será el mes de la lucha negra. Un torneo internacional. 10 luchadores. Un premio. Online. Pronto más información. Claro. Si en julio, además tienes por lo que estoy viendo, a Luis de The Last of Us 6, ¿no? Tienes ahí puesto. En julio viene Luis de The Last of Us 6. Y bueno, por ahí arriba hay un dibujillo de Ellie. Sí. Por aquí, por ahí. Estoy intentando señalarlo desde la cámara ahora. Buenas. Ahora sí. Ujú. Ahora sí, ahora sí. ¿Le ves bien? No sé si me veis bien. Tengo ahí la luz de espaldas, pero bueno. Claro, está un poquito contra luz, pero oye, ni tan mal. ¿Te has conectado con el cable? Sí, yo creo que era eso. Al final. Hola, Miguel. Miguel Sí. lo veo paralizado. Pues lo mismo será, por la propia conexión. A lo mejor de ambos. Si te vas al directo, lo ves más fluido. Mira, ¿Me paso el dices a mí? enlace aquí. Vale. Aquí. Te lo paso aquí en el grupo, lo que es el directo, y Vale, ahí lo puedes ver. me Claro, lo meto puedes desde ver ahí, con ¿no? mucho fluido. Sí, sí, puedes meterte desde ahí, lo coges, le quitas el sonido si te molesta oír doble y ya está. Y así lo puedes ver mucho más fluido. Me pasa también que mi internet está así, así, y lo veo más o menos, pero luego se ve perfecto en el directo. Vale. Oye, ¿cuánto voy a aprender yo hoy, Es muy triste, lo sé. No, no pasa nada, o sea, no tenemos por qué saber de todo en esta vida. Para eso aprendemos, ¿no? Jova, faltaría más. Vale. Ve, en el directo se ve mucho mejor. Sí, es cierto. Que a lo mejor es de su propia conexión, que al tener las dos cosas abiertas, pues se la para un poquillo la cámara en el Discord, pero se ve perfecto. Bueno, pues lista. Os tengo que Hola, pedir buenas. disculpas. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de la accesibilidad y videojuegos. Un espacio en el cual no hay miedo de ser uno mismo. Hoy tengo el placer de tener a las dos mejores mujeres en el mundo entero. Vamos a destruir Twitch con verdades. Antes de todo, un minuto de silencio. Por Jesús. Una persona Bueno. que me hubiese gustado conocer. Descansa en paz, Jesse.
principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como Ah. fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones, incluso en contra de su voluntad, para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficiente. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración, pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo, ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna nada sobre nosotros, sin nosotros, y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación. Wow, menú resumen. Ya te digo. Yo he Grandes cogido el temario y se me ha resumido entero ahí. Estoy pensando en utilizarlo yo también. Muy bien, yo no sé para qué narices me he preparado lo que iba a hablar si ya lo has dicho tú todo. Buen resumen, sí, sí. La verdad que sí. Está estupendo. No, porque te lo introduce a nivel histórico, te lo introduce a nivel de lo que hace falta actualmente y lo que siempre ha sido un problema, porque el problema al fin y al cabo es lo que está diciendo. No viene resaltado por la cosa de, hey, pues he nacido así, ¿qué te parece? No, el problema es
como pasa en muchas cuestiones de discriminación, que la sociedad de repente dice, pues tú no, bicho. O es como, ¿pero por qué? Porque soy igual que tú, tío. Lo único que pasa es que necesito algo más. Ya está. Es así. Es decir, a nivel de leyes, ¿no? Que es un poquito también, lo has nombrado, Miguel, a día de hoy sí que, bueno, aún queda, siempre hay cosas que mejorar, ¿no? A nivel de leyes, pero sí que desde el 2000 que empezó la Ley General de Discapacidad y luego pues todas las que se han ido introduciendo a nivel internacional, es decir, es algo que está plasmado sobre un papel, pero eso da igual mientras las mentes al final de la sociedad no cambien, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que forma parte de la historia, ¿no? El que se centre la discapacidad en la persona. La persona es la que tiene la discapacidad, no. Estoy muy de acuerdo contigo en que es el entorno, es la sociedad quien hace que al final esa accesibilidad no se dé. Es la que hace que tengamos que hablar de inclusión cuando no tendríamos que hablar de ello, ¿no? Porque Mm, somos personas y tendríamos que dar por hecho y obviar que cualquier persona, dada la condición que tenga racial, de género, a nivel de discapacidad, da igual, está incluida en la sociedad, pero que tengamos que hablar de ello, pues dice mucho, ¿no? De lo que aún queda por hacer. Eso pasa al fin y al cabo con todas las luchas sociales. No es la única, esta de la discapacidad, también lo he visto con las cuestiones de LGBT, lo he visto con las cuestiones raciales, sin ir más lejos el PLM. Es algo que salió hace poquito y por lo mismo es una cuestión que se está dando sobre todo en el entorno estadounidense. Y, y te habla un poco de que hay un problema allí en Estados Unidos y que en otras sociedades también lo han demandado como tal, los problemas con el velo y el burka, las cuestiones que hay también, digo raciales porque siempre suelen salir más en la tele, pero evidentemente hay algo que pasa cuando precisamente una persona que ahora de hecho se está promulgando mucho en España, lo de la ley ELA, ¿no? Que si hay un problema y no se subsana, ¿no? Y es para las personas que tienen esta clase de dificultades, al fin y al cabo, porque es que me cuesta a veces decir la palabra discapacidad porque es como no tener la capacidad de algo, es como sí la tengo, pero necesito una ayuda. O sea, es así, tal cual. Sí, Entonces, es eso mismo, esta persona que tiene esta dificultad, pues necesita ayuda, por favor, ayúdenla, ¿no? Como tal. Y parece mentira que tengamos que estar mendigando como el... Mira, estaba viendo ayer el jorobado de Notre Dame y se ve como mendiga por unas monedas los gitanos, pues lo mismo, igual por una ley que nos haga, que haga justicia a esta clase de personas, porque por suerte o por desgracia, por así decirlo, no tengo a nadie en mi contexto que tenga ELA, pero hay un montón de gente que tiene un montón de cosas. Están en su familia, en su entorno, es que no necesariamente tiene que unirte un lazo de sangre para vivirlo. es decir, yo creo que ha habido muchos movimientos, lo que estabas comentando, que estamos hoy hablando de la discapacidad, pero se podría trasladar, ¿no? A otro tipo de colectivo, de problemática, o de situaciones, mejor dicho, en la que eso, el foco al final, lo que pone esa piedra en el camino es la sociedad, ¿no? Y el entorno. El entorno y concretaría la mirada, ¿no? La mirada que tenemos hacia las personas, la falta a veces de valores con las que miramos a la persona de al lado, porque Mm, yo creo que el mayor problema es que no salimos de nuestro ego a veces, ¿no? Y nos cuesta, pues, a no ser lo que dices tú, ¿no? Que tengamos a alguien cerca, nos cuesta posicionarnos en la vida de otras personas, nos cuesta empatizar, nos cuesta ponernos en los zapatos, ¿no? Joan, De otra persona. Y yo creo que bienvenido. eso Perdón, Miguel. que habrá alguien en el chat ahora mismo. Sí, hola Joan. Que hay alguien en el chat, está Jonastic en el chat. Interrumpiéndote un poquito en ese punto, me vas a permitir, no es solo el hecho de que también tengamos la cuestión de que o no tengamos un familiar, fíjate cómo los movimientos que se suceden de este mismo estilo, ¿no? En tanto a las cuestiones raciales, a las cuestiones de la sexualidad, del género y todo eso, eh, saltan a la palestra, saltan al debate social por el hecho de que hacen mucho ruido, pero muchísimo ruido. Claro, ¿qué le sucede al colectivo de personas que tienen diversidad funcional o alguna cuestión de este estilo? Que no pueden muchas veces moverse, no pueden muchas veces hacer ruido y entonces necesitan a más gente que haga ruido por ellos. Y es
complicado muchas veces ver Opiniones, grupos señoritas. así. También para el chat. Vale. Me sumo ahora, perdón por la interrupción. Bueno, no pasa nada, Joan. Por eso mismo, lo que iba diciendo en todo esto, que es la cosa de que necesitan muchas veces que hagan ruido. No vea cómo se habló del BLM, pero hablarse del BLM por lo mismo, porque es que estaban destrozando comercios, había gente que protestaba a lo bestia, todo el mundo salía a la calle todos los días. Entonces todo el mundo decía, pues yo estoy a favor, pues yo estoy en contra, pues esto, pues lo otro. Y al final se han promulgado cosas en relación a lo mismo, leyes allí en Estados Unidos. Y, y lo mismo podría suceder con esto si se hiciera mucho más ruido. Pero ¿qué pasa? Muchas familias están como, vamos a hacerlo con calma, la actitud es diferente, es otra cosa. Y va más lento, es lo que yo veo. Como no le peguen... La emoción al final que frena es el miedo. Miedo al que Exacto. dirán, miedo pues porque al final es un lastre, ¿no? Se ha vivido aterrorizado y prefiero pasar desapercibido y prefiero que la vecina de al lado no diga nada y prefiero que, porque el ruido está mal visto. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay que hacer ruido, hay que, bueno, ruido también suele tener una connotación negativa, ¿no? Quizá, pero hay que Sí, visibilizar, ¿no? Hay que visibilizar, hay que dar voz, pues cada vez más Exacto. ahí hay va. más accesibilidad para que las propias personas puedan tener esa voz, ¿no? Que la tienen, pero que muchas veces se les tapa esa boca, ¿no? Entonces sí que las personas con discapacidad al final, que es un concepto que a día de hoy sí que está socialmente aceptado, ¿no? Aunque nos cueste, decías Kumail, que cueste decir con discapacidad, pero bueno, algún concepto hay que utilizar y es algo que socialmente a día de hoy sí que está aceptado. Ujú. Eh, ya tuvimos ahí atrás un debate, Miguel y yo, sobre persona con diversidad funcional, con discapacidad, es decir, aquí nos vamos a encontrar con opiniones de todo tipo. Lo que sí es que a día de hoy el previo a cualquier concepto que se ponga es persona ante todo, ¿no? Ni Exactamente. es discapacitado, ni es, bueno, allá quedó, minusválido, que aún a día de hoy yo lo escucho y bueno, y saco uñas respetuosas, ¿no? Pero es como, igual no te has dado Sí. cuenta, pero ya hace unos años, bastante, quizás unas décadas que ya eso de minusválidos no se utiliza, ¿no? Porque al final el lenguaje es el reflejo de lo que pensamos. Y si Bueno, estamos utilizando y el si concepto... tenemos suerte y no dice una persona retrasada, ¿sabes? Que eso duele. Sí, 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 sí. O lo que usted sabe mucho los chavales y también en las redes sociales, lo de está malito. Eso a mí me revienta, de verdad. Sí, y a veces, claro, el escuchar ese tipo de conceptos, de términos, ya asociamos a que la persona que hay detrás, quien la dice, pues tiene ese tipo de pensamiento. Sí y no, no lo sé. Quizá las personas que nos estamos moviendo más en el mundo de la discapacidad o nos preocupamos, ¿no? por estas situaciones sociales, tenemos más claro qué conceptos tenemos que utilizar. Sí, Es muy también. diferente la respuesta o el significado que puede ir asociado, ¿no? a cada concepto. Entonces, yo muchas veces creo que, jolín, empecemos por el lenguaje porque conforme nombremos a las cosas, sí Sí, estamos sí. también, estamos dándole un contexto, un significado, ¿no? Entonces, yo ya estoy diciendo que Miguel es una persona minusválida Ujú. y estoy diciendo que es menos que. Menos válida, evidentemente. Claro, o sea, Claro. no. Ahí lo va diciendo Jonastic en el chat, dice, hay veces que es por desconocimiento y otras por maldad. Si se hace ruido, se evitará lo primero con el paso del tiempo. Y efectivamente, estoy muy de acuerdo, porque es que hay gente que simplemente lleva utilizando toda su vida minusválido, pues lo va a seguir utilizando minusválido, como para reflejar la minusvalía y tal. Y en lugar de utilizar términos como persona con discapacidad, persona con diversidad funcional o persona con, introduzca usted el tipo de discapacidad, de síndrome, de trastorno o lo que sea. Una gran persona Sí, que, bueno, es como mi Pedro Chillo. Me dio un tema que, Laura y yo, estamos acostumbrados cuando, por ejemplo, íbamos en un autobús donde un
una señora mayor se acercó preguntándonos si estaba entendiendo o no a lo que iba. Las personas con discapacidad somos incapaces de encajar en una sociedad de ignorantes. Yo voy por el 5.º año, en el que veo que la me dice que sí, que somos capaces. A ver, A ver, que- resulta los dos, a ver. es que ha dado un punto. Bueno, yo aludiendo un poco a lo que ha dicho Miguel, entiende, no entiende. ¿Me está Mm, entendiendo? ¿Me está escuchando? Vale. Esta es la ignorancia general del ser humano. Y te voy a poner un ejemplo súper común, que es cuando estás con una persona que viene de otro país y al hablarle le hablas más fuerte, ¿vale? Con un tono de voz más sí, fuerte. Este es un ejemplo muy parecido. Es decir, que no estás sordo, que te está escuchando, quizá el idioma es lo que no comprenda, ¿no? Entonces, cuando tú, Miguel, a lo largo de tu vida, lo hemos vivido, ¿no? Que las personas se fijan en ti, ¿no? Ven que tú no emites un lenguaje oral, ¿no? Entonces, casi siempre se asocia no habla verbalmente con no entiende. Y lo que sí. va seguido a eso es no siente. Hostia, macho, como si fueras un ser. Entonces, claro, eh, no, eso no es así. Que no hable no quiere decir ni que está escuchando. O sea, lo primero. O puede que no, porque igual también podrías tener hipoacusia, ¿no? Y no escuchar, pero eso no va ligado el que tú no puedas emitir palabras con que no puedas comprender. Y lo siguiente es que sentir solamente vas a dejar de sentir cuando te mueres, tío. Y eso creemos, ¿no? Entonces, eso es educación, es repetir. Si te encuentras con una persona, nosotros, Miguel, lo que nos pasaba es que cuando nos ocurría ese tipo de situaciones, tú sabes que yo respondía y respondía a esto, de una manera respetuosa siempre, siempre. ¿Por qué? Porque antes de nada tienes que pensar que la persona, pues eso, es desconocimiento. Antes de pensar que es maldad, es preferible pensar que es desconocimiento. ¿Por qué? Porque no hay nada tampoco que te diga que hay una maldad ahí, aunque te fastidie, ¿no? Lo que te está diciendo. Entonces, educar, porque es educar, es algo que no tenemos que dejar de hacer, y con nadie. ¿Por qué? Porque lo que tú le has transmitido a esa mujer que piensa que no entiendes, seguramente llega a casa y le diga, ay, pues mira, vi hoy a tal, 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 y resulta, pues que sí que comprende, pero es que hasta siente. ¿Me entiendes? Y eso va de boca en boca en boca en boca. Entonces, educar, aunque te lleves muchos disgustos, aunque hay que hacerlo siempre. Y bueno, esta conversación y otras muchas cosas relacionadas con lo que estamos hablando de la visibilidad, precisamente es para eso, para mostremos realmente, para romper con esas ideas, esas creencias erróneas que la sociedad a día de hoy sigue teniendo. Estoy de acuerdo, es una cuestión de seguir conociendo y seguir con experiencia. Fíjate, o sea, yo recuerdo que cuando era pequeña, las personas con síndrome de Down, ¿vale? Por ponerte una cosa que tú dices, bueno, vale, que ahora está súper aceptado el síndrome de Down, se saben más o menos ciertas cosas, sabes a dónde tienes que ir, las pruebas, y si no, pues hay mucha información suelta. Pues eso mismo. Y una persona con síndrome de Down era como, uno te acerque que igual se contagia, y es como, tío, que no. Y a día de hoy es impensable, pero es a lo mismo, se ha educado a la población para que diga: "Ch, tranquilo, que es síndrome de Down, tiene esto y tranquilidad". Y hay veces que como que parece que cuando tiene un nombre, cuando sabemos lo que es, no, pues la gente se asusta menos, la gente pues, lo tiene ya ahí que lo ha visto en la serie, ah, mira, sí, este es como aquel de allá que vimos en la serie de no sé qué. Eh, por ejemplo, lo de The Last of Us, que hay un chico que es sordo, ¿no? Es como cuando veas a una persona haciendo lengua de signos, que ya te digo yo que es más normal, vas a decir, ah, sí, pues este es como Sam, el de The Last of Us, sí, sí, hace lo mismo, hace lo de la lengua de signos. Y se va educando poco a poco en ciertas cosas en las que se pueden ver. De hecho, yo nunca pensé que iba a haber una persona, volviendo un poco al tema de Lela, ¿no? Con Ela en una serie y la vi en una serie de estas, ¿cómo se llamaba?
ay, no sé qué Jones, es que era de superhéroes. Una protagonistas femenino tenía ELA y lo veías pasando de un lado para otro con las fases que había. Y es algo que no es una cuestión que se dé mucho para hablar, ¿sabes? Por ejemplo. Y lo que ponía Joan también dice, hay que tener extra gigante de paciencia y divulgación. Extra Exacto, sí, sí, sí. Paciencia, paciencia importante, pero sobre todo conseguiremos tener esa paciencia si nuestra mirada hacia las personas pues es es desde la no sé, no desde la rabia, desde la compasión. Es decir, eh, las propias personas con discapacidad, ¿no? Yo trabajo y acompaño todos los días a personas con discapacidad y a veces vienen enfadadas. Me he encontrado, me ha pasado esto. Que tu mirada siempre sea desde la compasión. Porque Mm, no, no ha tenido una situación así en casa, no ha tenido en su vida a alguien cerca que le pueda, o alguien que le haya explicado esto. claro. No conoce qué es este mundo. Y ya está, porque desde la compasión somos capaces de actuar de otra manera, desde la rabia, no tanto. A ver, yo he llegado a oír barbaridades del estilo de el Asperger se cura con una pastilla. Y he dicho, ¿pero qué hablas? ¿Pero qué dices? Y digo, un momento, párate un momento, que esta persona no sabe lo que es. Que esta persona no tiene idea. Y entonces cuando te paras un momento dices, mira, vamos a coger un café tú y yo, vamos a hablar. ¿Sabes? Esto es el Asperger, pa, 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 pa. Y los conocimientos que tenga pues salen a la palestra. Y entonces después de eso dices, vale, creo que lo entiendo, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, vale, pues por lo menos ya sabes a qué viene todo esto. Ahora, alma de cántaro, no lo digas más, por Dios. Queda muy burro. Sí, ese es otro tema, ¿no? Los trastornos del espectro autista son tan difíciles de comprender se ve, ¿no? Que en la sociedad tampoco se tiene claro de qué va, ¿no? Todo se relaciona directamente con una enfermedad y no. Mm, No. exactamente. Lo decías tú al principio, ¿no? No son enfermitos, no, no. Pero es que, es que mira, es que me pasa doy clases, ¿no? De inglés. Y ahora me vienen los niños. Kumai, Porque claro, ahora está de moda decir en cuenta la TikTok y en un montón de... anécdota. Ay, Que ¿puedes cuente la repetir? anécdota. Dice que cuentes la Kumai, anécdota. cuenta la anécdota. La La cuentas anécdota. tú. Puf, la de los niños malitos, imagino que querrás decir, ¿no? Es que yo creo que está de moda en TikTok, que están de moda en redes, en Twitch, lo que sea, decir, este está malito, ¿no? Y ahora cuando una persona presenta lo que sea, alguna cosilla que diga, este está majareta, ¿sabes? Para decir ese sinónimo, pues dice, este está malito. Y además lo dicen con personas con discapacidad. Y ahora me coge y estábamos hablando de una cosa y otra, no sé qué, no cuánto, y surgió en mitad de la clase de inglés, que no venía ni a cuento de nada, hablar de personas con autismo, ¿no? O sea, había una persona en el colegio de los chavales, porque yo de clases particulares, en el colegio de los chavales que tenía autismo. Y decía, señor, esa persona es que está malita, ¿no? Chavales de 14, 13, 15 años. Y digo, perdona, ¿cómo que malita? Mira, el autismo es taca, 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 y le di todo el discurso de la vida. ¿No? Y dijeron, vale, entonces esto, entonces lo otro. Claro, no quiero volver a oír más decir eso de malito, de verdad, porque es súper mal educado. Pero súper, súper mal educado en la vida. Y en la clase no se dice malito. Y es que como alguien diga malito, digo, che, ¿qué estás diciendo tú? Y en la mía y la de una compañera que también tiene un hijo con Asperger y todo esto, tampoco se dice, porque es como, es aquí, hay que decir las cosas bien. Y quieras o no, al principio va a ser como, jo, no me dejan expresarme, pero la otra dice, hostia, pues es verdad, es que está feo, tío. Es que puedes expresarte, pero expresarte de manera adecuada. Es decir, te estoy enseñando a cómo tienes que decir las cosas. Y el cómo tienes que Exacto. decir las cosas es muy importante. Yo de verdad soy la señorita Rottenmeier con ese tema. A mí la gente, o sea, me pegaría palizas por ahí por ser tan brusca al decir, no hables así. Esa palabra, o cuando se dice subnormal, o yo me acuerdo de Buf, leer informes de personas con discapacidad que vienen del año, pues a lo mejor de los 70, de los gente que ponía oligofrénico, bueno, sí, sí, palabras, sí, sí. oh, Dios mío, o sea, ¿de qué manera se nombraba una patología de una persona?
pero que a día de hoy se suele utilizar. Mi hijo tiene casi 10 años, él en esto está hiper mega educado, Sí, pero claro. alguna vez les ha venido, es que esto es subnormal. Y yo, ¿cómo? ¿Esto de dónde lo has sacado? Y claro, te empieza a decir, lo ha utilizado no sé quién para insultar, para... ¿Tú sabes realmente? Entonces aquí viene la explicación, madre petarda, la explicación de, ¿tú sabes de dónde viene esa palabra? ¿Tú sabes qué significa? ¿Qué significó en su momento? Claro, se quedaba a cuadros. Entonces, a día de hoy se sigue, yo sigo escuchando un mogollón lo de, es que es normal. Sí. Si tú supieras en su momento, para las personas que se utilizaba esa palabra, esa duele. O sea, no hay manera de hablar que utilizando ese tipo de... Entonces, en eso, yo creo que aquellas personas que lo escuchemos, todas, cualquier persona, si cortamos, si empezamos a cortar, a cortar, a cortar y a redirigir hacia, no, no, esto se habla así, se dice así, se utiliza esta palabra porque es más respetuosa más que nada, porque la otra significa esto otro y pues iremos haciendo camino, ¿no? En este maravilloso mundo del cambio y de la evolución. Pero si pasamos y dejamos pasar, ¿no? Lo que tú comentabas, Kumai, que si ese chiquillo o esa chiquilla que decía, hablaba sobre el Asperger de esta manera, tú te callas y lo dejas pasar, pues no, hay que Exacto. actuar y hay que... Porque lo que tú le vayas a decir le va a llegar a la Exacto. persona. Por lo menos lo va a pensar. Va a decir, Sí. ¿por qué esta persona me ha dicho esto? Pues será Rottermeier, la tía esta que no me deja hablar como a mí me gusta, no sé qué. Pero luego se topa a lo mejor con otra Rottermeier, se topa con otra Rottermeier. Y de repente hay 3 Rottermeier y dices, "Shua, pues aquí a lo mejor hay algo", ¿sabes? Pero es que lo que es las palabras como subnormal o malito es algo que se está utilizando muchísimo en redes y se está transmitiendo un montón. Pues este tío es subnormal, pues este no sé quién es subnormal. Y se utiliza como una palabra despectiva equivalente a tonto, ¿vale? Que de hecho tonto también tiene su historia, ¿sabes? La Sí, etimología de la palabra tonto, ¿sabes? Pero sí, ahora mismo resulta inocua, que es el contexto que lleva. Esto como los bailes antiguos, ¿no? Que el swing antiguamente se consideraba como un baile wow, del demonio, ¿no? Y ahora es inofensivo, pues algo así. Digo yo que con el tiempo quedará como algo más inocuo, pero aún así no deja de ser fuerte, sinceramente, la palabra subnormal, estás por debajo de lo normal. O sea, sí. y menos mal Sí, que se ha dejado de utilizar poco a poco la palabra minusválido como insulto. sí, como insulto no, pero a día de hoy sí que se sigue utilizando para nombrar a una persona con discapacidad, ¿no? Y, y es más de lo mismo, es decir, no, perdona, eso ya... Te quedaste hace 30 años, ¿eh? Eso de minusválido ya no se dice porque significa esto. Entonces, creo que la explicación es necesaria, no solamente hay que quedarnos en, esto ya no se nombra así, sino, no se nombra así, pero por esto, porque significa esto. Entonces, cuando tú utilices Ujú. esta palabra, que sepas que estás diciendo que esta persona es así. Pues a lo mejor ya le llega, porque ya está Exacto. entendiendo ostras, porque cuando entendemos el por qué, ¿no? Es lo Ujú. que hace que podamos cambiar. Como Claro, cuando no te dan solo, no solo es sí. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque sí. No. Dime por qué. exacto. Eso mismo. Yo, por ejemplo, trabajo todo el tema de la sexualidad también en personas con discapacidad, con familias y con, en general, rompiendo Eso es un también. gran desconocido, de hecho. Sí, y no veáis, bueno, si estamos hablando de la discapacidad, pues ya asociar discapacidad, mujer y sexualidad es una bomba. Sí, sí, sí. Es que Es, además se es- tiene la idea de que las personas con discapacidad son personas que, que son asexuadas, como que no van con, que no les va nada de eso. Es como, perdona. Creo que no sabe bien. eso viene Creo que se precisamente. ríe. Claro, pero eso viene de una idea previa y es que los niños, o sea, cuando eres menor de 18 años, las personas son asexuales, ¿no? Sexuadas. Y eso es un mito. Y desde el momento en el que respiramos ya hay sexualidad en nuestra vida.
Entonces, claro, se relaciona con que la asexualidad está en la infancia y como tratamos a las personas con discapacidad como si fueran niños, pues son asexuales. Viene de ahí. Entonces, hay que Justo. empezar a romper mitos. Entonces, bueno, pues yo me metí en ese mundo de vamos aquí a coger el escudo, la espada y vamos a romper aquí estas ideas tan primitivas en las que viene ese lastre que comentaba Miguel al principio de la religión, de que yo respetando, ¿vale? Pero muchas ideas de hace muchísimos años viene de la religión, de los roles de género, que hay tanto instaurado que hay que romper con muchísimos huevos podridos, ¿no? Exactamente. Pero que al final van afectando, van continuando estando presentes y hablando ya en particular, ¿no? De vidas de personas, pues si a ti te toca en tu entorno con personas con esas ideas tradicionales, pues posiblemente tu vida esté súper limitada al final, ¿no? Exacto. Y si vamos asociando, ¿no? Al final eso, el género que tengas, que a día de hoy sigue habiendo muchas limitaciones, por desgracia. Ya no te cuento de la orientación o la identidad sexual que tengas. Uf. Quería tirar yo por ahí justamente. O sea, las personas con discapacidad son asexuadas y si en el caso de tener algún sentimiento sexual son heterosexuales, cisgénero y todas las cosas, Sí, ¿sabes? Y sí, es sí, como, sí, sí. perdona. que es que es muy bruto. Sí, es que claro, lo estamos hablando y lo estamos pensando y claro, nos parece mentira que a día de hoy siga habiendo pensamientos tan limitantes. Pero son los mitos. O sea, estamos rodeados continuamente de creencias erróneas que vienen de verdad Y las propias personas con discapacidad. Yo estoy dando un programa de sexualidad, afectividad y sexualidad con personas con discapacidad. Y dices tú, ostras, o sea, ¿de verdad pensáis así? Es la educación. O sea, al final, Exacto. venga, no tenga discapacidad, da igual. O sea, es de la educación. Vale, ¿a ti quién te contó esto? Yo a veces soy muy bruta, ¿no? Pero digo, ¿a ti quién te enseñó esto? ¿Tu madre, tu padre? No, 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 es que no se podía hablar de este tema en casa. Entonces, ¿cómo te enteraste? El vecino de no sé quién que me... Sí, Y sí, hay así muchos vamos. problemas. Cada tema que se convierte en tabú, al final te vas a enterar de esa información, pero la vas a buscar de debajo de las piedras y seguramente las fuentes de información sean lo más pésimas, lo más sesgadas que haya. Y eso pasa pues con estos temas. La discapacidad, como siempre se ha visto como un tema también tabú, Ujú. por lo que decimos, pobrecitos, pobrecitos míos, es que ni los Mm. nombremos. No, sí, 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 tal cual, pero tal cual, totalmente. Yo me acuerdo claro, a mí me viene esto por mi hermana y yo nunca lo había pensado porque nunca me había detenido a pensar en eso, tenía bastante ya con mi vida, ¿no? Pero de repente me cogí y me llevo con mi hermana y veo una persona que está en silla de ruedas, que además tiene una cierta discapacidad motriz, pero tampoco le limita del todo, ¿no? Y ponía, no sé quién es una persona, con discapacidad motriz y es gay y no sé qué, y no sé cuánto. Y dije: "Mira, mira, mira". Y dice y mi hermana, claro, porque estaba metida en las cosas de asociaciones, ¿no? Y decía: "Claro, bueno, ¿tú qué te crees?". Y yo: "Pues verdad, hija, ¿qué quieres que te diga? Si te llevo yo viendo toda la vida, que si este es muy guapo, que si esto, que si lo otro, no sé qué, no sé cuánto". Digo: "Leche, yo que también qué pensaba yo", ¿no? Y en aquel momento me cogí y me dije: Pues verdad, leche, sí. Si es una persona completamente normal como yo, ¿por qué no iba a tener gustos como yo que yo pueda llegar a tener? Maldita sea, ¿por qué? Lo asumía por el hecho de que tenía un estereotipo ya montado, pero hice en plan, hasta luego. O que te digan, jo, es que les pilla de todo. Es que lo que decías tú, ¿no? Tiene discapacidad y encima es lesbiana. Es que ¿qué más le ha tenido que tocar? Ostras, de verdad. O sea, esas palabras denotan que para ti es algo negativo, una cosa y otra, pero vamos a ver.
Hay un Yo me quedo loco, cerramiento ahí ¿eh? de Yo me mente. hace mucho hiperventilar porque por todos lados, es decir, vamos a ver, ¿desde cuándo la orientación sexual es- o entonces, claro, Es que yo te imagino ahora mismo con Miguel en plan de Miguel, sujétame el cubata que voy, que voy directa. Y Miguel en no, plan, yo tira, como tira, tira. a mis adentros sale un dragón que flipas, que quema, vamos. Pero una vez empiezo a hablar, ya, mucho respeto, mucho, porque al final ahora estamos en un entorno de confianza, ¿no? Podemos mostrarnos y hablar como nos salga. Sí, Pero a la sí. hora de la verdad, sí que es cierto que, y eso yo, por ejemplo, a Miguel lo hablamos mucho. Dijo, cuán importante es que si estamos demandando respeto, pues a la hora de pedirlo, que sea con respeto. No podemos estar hablando, ¿no? O sea, si estamos pidiendo que la gente nombre las cosas como de una manera respetuosa, que no conlleve, mm, no sé, que no tenemos que atacar a nadie, ¿no? Queremos No. que haya vivir en una sociedad con valores, ¿no? Pues tenemos que ser los primeros que a la hora también de defender ciertas cosas lo hagamos con una serenidad y con un respeto en nuestras palabras y en nuestras modales que sirvan de ejemplo, ¿no? Al final tenemos que Claro, ser. es que al menos por las personas que estamos metidas más de cabeza en lo que son, porque nos toca vivirlo con personas que están a nuestro lado, que tienen algún tipo de diversidad funcional, alguna cosilla o lo que sea, ¿no? Es normal que se sienta la indignación por el hecho de que la persona no lo conozca y tú lo ya tengas tan de frente y digas, pero esto es obvio. Y es normal, como tú dices, pero es que fíjate, y lo reflexiono ahora mismo, ¿no? Porque es que te lo decía antes, es uno de los colectivos que menos ruido hace, porque muchas veces se le apaga la voz, porque no hace a lo mejor tantas barbaridades como puede hacer el resto de colectivos que protestan por derechos civiles. Pero es que precisamente es el menos criticado. Es que es imposible encontrarte a alguien que esté en contra de una ley para ayudar a una persona que tenga cualquier tipo de dificultad. O sea, tú encuentras algún bestia que diga, pues lo de la ley ELA es una porquería. O sea, nadie te va a Mira, decir que no. te voy a poner un pequeño ejemplo de que sí, no conscientemente, ¿vale? De querer estar en contra, pero sí que en septiembre del 2022 se modificó la ley que había relacionada con la incapacitación legal. Es decir, cuando se nombraba a una persona que necesitaba un tutor legal, ¿no? Sí, Para que tenía que firmar por él. Bueno, pues esa ley en la que, bueno, pues un juez valora y ve si la persona necesita apoyos pues para poder tener una vida digna y tener todo lo que necesite. Claro, previo a esta modificación de ley que fue en septiembre del 2022, bueno, hubo muchísimos años de lucha para que hubiera una modificación, porque antes de esta, los tutores legales, las personas que ejercían de apoyo para una persona necesitar ese apoyo, ya no hablo de una persona con discapacidad, una persona mayor, una persona realmente que, que bueno, sí, necesita a alguien que controle los papeles, en definitiva. sí, papeles o seguimiento médico o yo qué sé, gestiones así más complejas, ¿no? Claro, Pues claro, ¿qué estaba pasando? Que se hablaba de, ya el nombre está incapacitado legalmente, es decir, no tienes capacidad legalmente. Te quito ujú, tu capacidad a nivel legal. Hostia, macho, ¿y esa palabra? ¡Wow! ¿Qué significa? Que tú no puedes decidir, no tienes capacidad para tomar este tipo de decisiones. Por eso nombramos a una persona que decida por ti. ¿Qué pasa? Que durante todos estos años se ha hecho un mal uso. Es que ya la palabra denota algo que no está bien. Incapacitado. ¡Buah! Ahí, uf. claro, exactamente. Incapaz, ¿no? Entonces, claro, los tutores legales, yo he visto así de veces de, no, esto lo firmo yo y lo decido yo, que tú estás incapacitado. Ah, No, bueno, que esto, pero es mi vida. No, no, pero tú tienes un papel de un juez que pone que estás incapacitado. Se ha hecho un mal uso, pero a niveles ya tremendos, y las propias personas con discapacidad se han llegado a asumir que no son capaces. Es decir, ¿cómo puedes...? Eso no ayuda a que la persona evolucione, mejore,
aprenda, es decir, una persona con discapacidad puede aprender, como que no, es decir, claro que sí, puede aprender. Em, entonces esa ley se modificó en la que ya no se nombra un tutor legal, sino que se nombra una persona prestadora de apoyos. Y la persona con discapacidad no está incapacitada, es una persona que necesita apoyos en algunos aspectos de su vida. Porque antes las sentencias judiciales eran un copy-pego, ¿eh? Yo he llegado a ver sentencias judiciales con el nombre mal, o sea, lo típico de copio. Sí, que la primera línea sabes que es el nombre, pero luego más adelante aparece el nombre otra vez. Es decir, entonces ahora son sentencias a medida, hechas a medida, o están en ese proceso, ¿eh? Aún. No, bueno, En la que, pero se está claro, corrigiendo la valoran a la chapuza persona. judicial. ¿Qué necesita la persona? Necesita apoyo solo en esto y en esto. Vale. ¿Y qué persona prestadora de apoyo va a ser? Y la persona con discapacidad tiene que estar de acuerdo. Y siempre tiene que firmar todo la persona con discapacidad también. Es decir, Ujú. tía, pero que esto ha sido el año pasado, que está en el 2022. Es que, si te das cuenta, hay una fuga de recursos muy gorda solamente con el hecho de generalizar copy-paste, ¿no? Y tirar para adelante. O sea, venga, le damos el pack a la persona, pero es que esta persona necesita menos, fuga de recursos. Es que esta persona necesita más, pues no se da lo adecuado. Y aquí ahora por lo menos digamos que está hasta mejor en ese punto, ¿sabes? No es el hecho solo de la terminología y tal, sino el pero aún así, no se enfrenta a lo que te estoy comentando anteriormente, y es el hecho de que si tú lo coges, dices: "Hey, hay este problema", la gente es que no veo casi nadie, por no decir nadie, que se ponga en contra de eso. Es como: "¡Ah! ¿Y cómo permiten esas cosas?", en cuanto ya se les explica un poco. Ya. Casi. No Hay es como, como te comentaba con el racismo, lo del BLM, que hay gente más o menos racista que puede estar más o menos en contra. Es que hay que hablar. O sea, volvemos Sí. a decir, tenemos que hablar. Tenemos que sacar estos temas, ponerlos sobre la mesa. Y que la gente se interese. Volviendo a lo que decías antes de situaciones, Miguel, muy particulares, en las que a veces a lo largo, ¿no? de la vida con Miguel, a mí ha sido un lujo ser su compañera de vida como hermana. Miguel a veces, bueno, Miguel, sí, al principio se cabreaba también, cuando a lo mejor íbamos por la calle y había alguien que se quedaba, lo típico, esto de que se te quedan fijamente mirando de una manera ahí muy Claro, poco lo ves extraño. disimulada. Sobre todo los niños. Claro, ahí al final yo le decía a Miguel, los niños, genial que te miren. Está bien, porque es algo que es la primera vez, o sea, es algo, los niños miran aquello que les sorprende o que no tienen visto habitualmente. A mí no me preocupa que ese niño mira, me preocupa qué le va a decir su madre o su padre después, tras esa Justo. mirada. Es lo que me preocupa. Porque cuando dice una madre o un padre, no mires, no mires, claro, le está preocupando la vergüenza de que mire. Yo más de una vez que te diga Miguel le tengo respondido, sí, sí, que mires, y si quieres le explico, para que entienda. Para que entienda qué le está sorprendiendo, que pregunte con Ujú. naturalidad. Pero el problema de Claro, todo esto es que no se ve con naturalidad. exacto. Entonces, que miren, pues que miren. Y alguna persona más mayor o lo que sea, que se quedaba fijando, o sea, con la mirada fija a Miguel, yo a Miguel le decía, échale una sonrisa de esas de las tuyas, picaronas. Claro, tío, me estás Soy mirando, parte pues de te voy a mí. echar ahí una sonrisita a ver qué pasa. El O sea, humor, claro, el Miguel, humor. igual digas. El humor hay que utilizarlo siempre, porque si no te mueres del asco. Es así. Es que a ver, somos muchas. Bueno, es que no me atreveré a decir somos personas sin ninguna diversidad funcional, pero es como que todos tenemos algo encima. Pero en general, que con cosas menos fuertes que las de Miguel y todavía tenemos que utilizar el humor, que menos, ¿no? Sí, luego hay, Que. te digo yo, la discapacidad que es más visible, como es la física, ¿no? Es decir, la discapacidad que presenta Miguel es pura, física, motora, ¿no? Sí, ¿Qué jo, pasa? hay que Que, estar, hay que estar ciego para no verte al directamente. no ver, al no tener habla oral, pues muchas veces lo han asociado a, pues tampoco comprende lo que hablábamos, ¿no?
Claro, pero es porque Eh, se asocia la inteligencia muchas veces a hablar. Y eso. entonces es ahí. mm, Esto se ve Pero hasta en bueno, los dibujos animados para los niños chicos. Es un ser inteligente y es cuando la alienígena habla el idioma del chaval. Y ahí está. claro, ¿y la comunicación no verbal dónde queda? Tía, que Ah, Miguel se expresa por todos los poros de su piel, porque vamos, solo hay que mirarlo para entenderlo, yo me ¿verdad? parto. Pues Es que yo me hablábamos parto. bueno, la discapacidad que tiene Miguel, pues es más física, es más evidente, ¿no? Más visual, pero, todas aquellas discapacidades tan invisibles, ¿no? O tan menos Claro, complejas, una yo hiperactividad, por represento ejemplo. la intelectual, la hiperactividad, es decir, la Una discapacidad intelectual leve. intelectual, ¡guau! Claro. Esa tiene las personas con autismo, las personas con Asperger, por ejemplo, que se frustran rapidísimo. Eso es, dice, pero se frustra el niño este, fuera, este es un antisocial. ¿Sabes? Que el autismo lo tengo más cerquita. Claro, pero el autismo es Entonces es más tan, eso. tan difícil de comprender a ojos, ¿no? De la sociedad, no sé que lo hayas vivido o lo hayas estudiado o te hayas preocupado. Tampoco necesitas un máster para entender lo que es, ¿no? O comprenderlo y tener respeto ante todo. Mm. Em, pero hay otras, pues eso, discapacidades, como digo yo, invisibles, que no se ven o que están muy asociadas con, se me está viniendo a la cabeza ahora mismo los trastornos mentales, ¿no? Pues una Ah, esquizofrenia o que están estigmatizados, que están actualmente muchísimo. asociados a agresividad, a violencia, y es así. O sea, provoca miedo. Yo, mm, en lo personal, porque claro, yo he estado estudiando para ser maestra de educación especial. Bueno, soy maestra de educación especial. Lo que pasa es que ahora mismo no ejerzo como tanto esa función. Es lo que tiene. Intentar sacarse unas oposiciones. Pero la cosa es esta, ¿no? Que me ha tocado, ¿no? El punto de estar con mi pareja, ¿no? Y tener que decirle alguna vez, pues mira, no uses este término porque es muy mal educado, o porque esto no es así, esto no es así. Y un día salió el tema de la esquizofrenia. Dice, no, mm, porque esta persona tiene esquizofrenia, porque ahora de repente en internet ha surgido la cosa de que está de moda decir es esquizofrénico. Y digo, vale, ¿de qué tipo de esquizofrenia? Y se queda como, no es una, solo es de un tipo, ¿no? Y es como, ¿perdona? Y de repente, toma mi teoría, ¿sabes lo que te digo? He aquí. Y toparte con gente que te coge y te dice, pero el autismo es solamente esto de aquí, por ejemplo, Sheldon Cooper, ¿no? Y digo, vente para acá, ¡brum! Teoría. Y con todo, así. Y de repente se quedan como, vale, me he equivocado, rectifico, pensaré la próxima vez antes de usarlo. el mal uso también, por ejemplo, que se hace de comúnmente, ¿no? Es que eres bipolar. Eso sí que yo sí Uh, lo tengo muy visto en las redes a veces que se utiliza o se intenta romper con eso, ¿no? Hostia, la mm. bipolar, el trastorno bipolar no es esto y utilizar esa palabra para decir que estás cambiante o que estás inestable o que estás... No, o sea, no. Entonces, bueno, O dislexia también, ¿eh? Que cuando cogen no y confunden una palabra con otra, uy, es que estoy disléxico. Como si se pudiera cambiar en plan de por ahora decido no estar disléxico. Perdona, chaval. sí, entonces, bueno, quizás necesitemos las personas o el mundo unas clases de cómo debemos hablar, de cómo qué palabras tenemos que utilizar, porque bueno, quizás no somos conscientes del daño, ¿no? Que podemos causar el hablar de las cosas de la vida de las personas utilizando, jolín, pues un trastorno o una discapacidad permanente, utilizarla pues eso para algo transitorio y además mal utilizado, porque cuando se utiliza lo de la bipolaridad Buah. para estás cambiante, pues no es así tampoco. Haría como tu Kumai libro. Vente para acá, regata a ti. Toda la teoría que me tragaba en la universidad, toda tuya. Bien resumido, pero oye, ahí está. Y se da una clase y dice, ah, bueno, vale, que vamos, yo lo he hecho más de una vez con los alumnos. Y con lo mismo, un momento, con la cuestión esta he hablado de física que me moría por decirlo casi, que me ha tocado por suerte también el hecho de que tengo un niño que tiene implantes cocleares, que tiene 6 añitos para 7 añitos.
El chaval es un bicho, pero un bicho, ¿vale? Te iba a decir, es un encanto. No, es un bicho. Se pone a bailar twerk cuando le da la gana en mitad de la clase. Es así. ¿Qué le vamos a hacer? Le va el twerk. Es que me acuerdo y digo, qué bicho es. Y ahora pues siempre es muy popular en la clase porque se pone a bailar twerk mientras la señora está hablando. Pues porque sí, porque es así. Y me preguntan los niños de vez en cuando, ¿qué es eso que tiene en la cabeza? Eso, que es los implantes, ¿no? Y hay veces que si me puedo parar a explicar, pues mira, estos son implantes que lleva él para poder oír mejor y tal. Y él también incluso lo explica, dice, no, esto es para que yo pueda oír, porque me cuesta un poco oír. Y es como, pues sí, tío, ¿qué le vamos a hacer? Y pone, vale, no sé qué. Y una vez me acuerdo de que me pasó el hecho de que un niño estaba jugando, y claro, llega por aquí todos los cables por detrás, le dio un poco y le sacó uno de los implantes, la parte del imán. Nada, que no se puede reparar con clac, clac. Pero en aquel momento se paró la clase y dije, ni uno que vuelva a hacer esto. Nada, súper serio, es como, hostia, la ha cagado, la señora se ha enfadado, va a decírselo a mis padres, ya verás tú la que se arma, no sé qué. Y esto no, me puse súper seria con él y después ya me fui con los padres, mira, que me ha pasado esto, que no pasa nada y tal, que ha habido este accidente con los padres de ambos niños, que no pasa nada, que no le ha pasado nada. Lo único, si le podéis explicar qué es esto para que no lo toque y ya está. Pues tengamos cuidado con la maquinita, al fin y al cabo. Y Pues ya está, y el chaval tan tranquilo. el tema que has sacado es muy importante, que es el también igual, qué visión tenemos o cómo miramos hacia ese tipo de productos de apoyo al final. Los implantes cocleares, una silla de ruedas, un comunicador, Yo siempre digo, o sea, quien necesite gafas, no lleva gafas. Las gafas es Claro. un producto de apoyo. ¿Qué pasa? Que está tan normalizado y tan extendido que no lo vemos como un producto de apoyo. Bueno, en También, quizás. Las plantillas que hay que a veces necesitas, no sé, o sea, hay tantas cosas que necesitamos mira, que son productos justo, de apoyo. mira, justo esto, voy a enseñarlo, ¿no? En plan, mi truco para hacer las clases estas de artes marciales, mira, yo tengo un problema en el metatarsiano, ¿no? Lo tengo destrozado, entonces cuando me deslizo el pie, pues necesito esto para los juanetes, ¿sabes? Qué tontería más grande, pero a mí me ayuda. Luego tengo mal el ojo, porque lo tengo aquí con una cicatriz del rollo, perdí el suelo del ojo, fatal. Pues yo me tengo que poner un casco para hacer artes marciales, cualquier cosa de esas. Que es lo que hay, ¿no? Pues si no, ¿qué hago? Pues me voy al hospital de nuevo porque me han pegado una torta en la cara porque soy tonta. Es lo que tiene. Es así, no Estamos haberlo pensado. rodeados de productos de apoyo al final y no lo vemos como tal. Entonces volvemos igual a cambiar la visión. O sea, se trata de eso, de verlo todo como algo normalizado. La Mm, accesibilidad cognitiva, sabes que sobre todo con el tema del autismo, se están modificando también los carteles que hay en los centros de salud, que deberías estar en todos sitios. Es decir, aquellas personas que no tengan lectoescritura, que no sepan leer o que no puedan entender realmente qué es esto, o sea, un cartel, un pictograma, un dibujito exacto. y accesibilidad. Y que no nos tenemos que ir muy lejos para entender que todos tenemos o hemos tenido abuelos o hemos tenido que convivir con personas mayores. Que nosotros vamos a ser, vamos a sufrir un deterioro dentro de unos años, antes o después. Exacto. Entonces, hostia, pues miremos, tengamos ojos para ver esa accesibilidad, ¿no? Adelantémonos a, si no lo estamos viviendo, a lo que pueda pasar. Pero bueno, Te voy a introducir una cosa porque yo soy del fandom de The Last of Us, ¿vale? No sé si conozcas The Last of Us. The Last of Us es un videojuego, ¿vale? Es el resumen más grande que te puedo hacer. Soy vale. muy, muy, muy picada. Entonces, en su segunda parte, hay un diálogo que a mí por lo menos me llegó al alma, con las cosas, estas discapacidades y todo el rollo este, ¿no? Y es cuando cogen y está hablando la protagonista con su pareja, ¿no? Y están hablando y dice, pues oye, podríamos poner unas cuantas bombas de estas para matar a los zombies que vengan. Y dice, o para disuadir a los intrusos. Y dice, vale, pero tendremos que poner carteles para las personas que sean de los nuestros, nuestros aliados, para que no se hagan daño. Dice, bueno, sí, podría hacer los carteles. Bueno, y las personas que no sepan leer, porque claro, es un mundo distópico, apocalipsis, no sé qué, bueno, pues podríamos hacer dibujo, como un pie con una cuerda y luego una bomba y tal. Y es como, tío, pictogramas en un mundo posapocalíptico. Hola, ¿qué es esto? Me encanta.
Es como Sí, sí. te quiero, personaje que lo acabas de inventar ahí en este instante. Me encanta tu metodología y tu forma de pensar. Pero bueno, esto yo creo que yo ya hablando un poco a nivel personal, cuando Miguel nació, yo tenía 12 años. Hasta los 12 años, también es cierto que yo no era consciente de, uy, este edificio es muy poco accesible. Sí, sí, sí. Vale, es decir, no era consciente, o sea, me tuve que ver ahí para darme cuenta de, ¿y cómo entra aquí a una persona que tiene movilidad reducida? O que, entonces, bueno, a mí intento Y el acordarme también. trauma de Joel. Ay, perdón, Miguel. ¿Repites? Y el trauma de Joel. Y el El trauma trauma, de... el trauma de Joel, dices, ¿no? Justo, justo. Es que Joel es uno de los personajes de Last of Us, del videojuego este que te estoy comentando, y es una persona que sufre trastorno por estrés postraumático. Pero luego también lo padece otros dos personajes en la segunda parte. Y es algo súper común. Pero claro, es que en un mundo donde es matar o que te maten, pues al final los traumas se suceden uno tras otro. Y la violencia se produce en una escalada progresiva que da miedo. Y es así. Entonces no solo es un juego que ha habilitado lo que es la accesibilidad en los juegos a personas con discapacidad de muchos tipos, ¿vale? De motriz, visual, auditiva, flipante, es que me flipa. Y también intelectual, que recuerde yo. Sino que es el hecho de que los propios personajes en sí también tienen un trastorno. Los protagonistas tienen trastornos, o sea, ¡wow! Me falla la mente. Pues las discapacidades que aparecen, las que son sobrevenidas, que se llaman, ¿no? Que no son Mm, de nacimiento. eh, pues hablando de que así ha empezado Miguel, ¿no? Contando un poquito la historia. Pues a raíz, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, como muchos de los soldados, eh, claro, por la guerra, los tiroteos, empezaron a tener discapacidades, pues algunos amputaciones, daño cerebral, es decir, sí. estrés postraumático, más todo lo que... Es decir, empezaron a surgir, claro, muchas personas que habían estado al frente luchando, de repente tenían una discapacidad. Pues eso fue un momento histórico clave para cambiar la mirada. Fijaos, Ujú. decir, "Claro, es que ahora este soldado, claro, viene de luchar, tiene una discapacidad, pero ya no lo veo como el pobrecito, sino es un héroe". Ahí hubo Claro. un cambio también de visión hacia las personas, ¿no? Con discapacidad sobrevenida, en este caso, porque estaba asociado a que habían adquirido o habían empezado a tener la discapacidad por, porque habían estado luchando, ¿no? En la guerra. Y no sé por qué estaba contando esto, porque has hablado tú de... Te he cortado, lo siento. Hablaba yo del trastorno por estrés postraumático. Quizás fuera Esa, una cosa que te ha eso es, hilado con la otra. por ahí, por ahí. Pues eso mismo, sí. Y es una cosa que de hecho se habla muchísimo en la época. Se hacen muchísimos estudios del trastorno por estrés postraumático y dicen, vamos a ver, presenta una serie de cositas, una serie de cuestiones, como por ejemplo el hecho de revivir el momento traumático, las situaciones de hipervigilancia, la hiperreactividad, em, es que es una cosa, las reacciones violentas, es que una tras otra pues se van sucediendo. Y cómo solucionarlo y cómo hacer algo porque estamos teniendo una población que no está sana, que no lo está pasando bien. Es que tú dices, vale, es que se te ha curado la pierna, pero tú estás mal, tú no estás bien, ¿qué te pasa, hijo? Y así, pues se produjo un progreso y un estudio de lo mismo. Y se dieron cuenta de que al principio era como, no, no, si no eres soldado no puedes tener trastorno de estrés postraumático, sino que lo puede tener cualquier persona que haya sufrido un hecho violento que interrumpa su modo de vida normal, tal y como lo llevaba en ese instante. Y que en cada uno es diferente. Que un progreso tremendo con respecto a lo mismo. No necesitas Eh, vivir eso, haber vivido Ahora y estar en una vamos guerra. con los mitos sobre la discapacidad.
Los mitos sobre la discapacidad hacen creer en la sociedad que estas personas no son normales, cosa que es Exacto. totalmente falsa, ya que son tan humanos como cualquier otro, con capacidad de sentir, pensar y habilidades como cualquier otro. Los 10 mitos sobre la Ujú. discapacidad más comunes son los siguientes. 1. A ver, Las venga, vamos. personas con discapacidad se encuentran enfermas. Es totalmente falso, ya que en algunos casos quizás se han padecido algunas enfermedades que los han llevado al estado donde están, pero la discapacidad es más una condición, no quiere decir que estén enfermos o que deban curarse de algo. 2. Desean que desaparezca la discapacidad con la que viven. Realmente el deseo mayor de estas personas es la inclusión en la sociedad de manera total, sin discriminación alguna, sentirse amados y reconocidos por las habilidades que tienen. 3. Las personas con discapacidad solo pueden amarse entre iguales. No es para nada cierto, es uno de los mitos sobre la discapacidad más absurdos, ya que existen personas sin discapacidad que ven mucho más allá de las condiciones y son capaces de enamorarse del otro por lo que es, por lo que puede funcionar sin problema alguno, siempre y cuando haya aceptación mutua. 4. Quien tiene discapacidad es asexuado. Falso, son seres humanos y por lo tanto tienen sexualidad como cualquiera, ya que esto es una necesidad humana que viene con todos los seres humanos al nacer, sin importar su condición de vida. 5. Una persona con discapacidad no puede ser independiente. Esto va a depender de cómo preparen los padres a la persona, si se le brinda la atención adecuada, se puede lograr que se vuelva independiente con el tiempo, aprendiendo a sobrellevar su condición y adaptarse a una vida totalmente normal. 6. Siempre serán niños. Es uno de los mitos sobre la discapacidad más común, y es falso también, ya que ellos viven un proceso de desarrollo físico al igual que cualquier persona, teniendo procesos menstruales y de crecimiento igual que cualquier joven. 7. Una persona con discapacidad es peligrosa. Un mito más, esto va a depender de la educación y sobre todo el trato que reciba el individuo. 8. No pueden entender las cosas. Es falso, las personas con discapacidad pueden entender las cosas, aunque no puedan demostrarlo muchas veces. Esto no quiere decir Hola, que no Wolfhead Play. comprendan lo que se les dice o lo que sucede en el entorno. 9. Una persona con discapacidad no se casa. Totalmente falso, pueden casarse, vivir con independencia y hasta formar su propia familia sin ningún impedimento. 10. Las personas con discapacidad están condenadas a vivir solas y despertar lástima en su familia. Absolutamente falso este mito sobre la discapacidad. Cualquier persona con discapacidad puede tener amigos y pareja, esto dependerá de cada persona y sus decisiones. Además, por tener una condición no quiere decir que va a vivir con la compasión de las demás personas. Qué de cosas en un momento, pero la mayoría lo que veo son asociados a lo que son las relaciones con los demás. Es decir, como no tienen la capacidad de hacer ciertas cosas, pues entonces no podrá estar en ciertos momentos. Pero a mí me ha faltado uno que es en plan de las personas con discapacidad no pueden tener trabajo. Fíjate. Eso me mata un poco, la verdad. Pero es que depende de cada situación. Es decir, ligar se hace difícil para todo el mundo. Yo, por lo menos lo que creo. ¿Sabes? Que si eres tímido, ¿sabes? Que si a lo mejor tienes que
La gente ve la silla de ruedas, por ejemplo, es una de las cosas también que tienen muchas personas. O la gente ve el bastón para las personas con alguna discapacidad visual o algo de eso. Es que es lo mismo, al fin y al cabo es eso. La gente pone por delante muchos de los problemas o muchas de las alteraciones que hay. Bueno, alteraciones no. Muchas de las adaptaciones, he dicho alteraciones, estoy más arona. Muchas de las adaptaciones que hay antes de ver a la persona y cuesta muchas veces, pero como todo, ¿sabes? En plan, yo qué sé, ves a un Gastón de la vida, ¿no? Como el de La Bella y la Bestia, en plan un tío mazas, no sé qué, no sé cuánto, o una tía muy guapa de cualquier tipo, y pones por delante su físico antes que otra cosa y no te centras a lo mejor en lo que es estar a largo plazo con esa persona, sino que quieres rollo y ya está. No sé, es cuestión de mirar un poquito más allá. Y todo el mundo tiene problemas para ligar, diría yo. Entonces, unos más que otros. Pero al fin y al cabo todo el mundo se desenvuelve. Joder, si a mi hermana y todo ha ligado. ¿Qué menos? Mi hermana liga un montón, leches. Lo que pasa es que no comienza la conversación. Muchas veces. Pero es lo que tiene, al fin y al cabo. Pues bien, Mm, los mitos son muy cercanos ya que... ¿Eh? Mi infancia ha sido como una historia de tragicomedia porque era un león en un circo. Cuando tenía fuerzas. Esa etapa se convirtió en un lobo con piel de oveja. Solo digo que mi felicidad se fue. Pero aún así, aquí estoy.